La historia demanda sacrificios. Aquí estoy en medio del monte, acompañado por uno de los perros de Yamil. Se los tuve que soltar porque, bueno, para recorrer estos lugares donde habitó gente, entonces no se llama miedo, se llama recelo. Bueno, gente, este camino ya lo hicimos la vez pasada, nada más que ahora lo vamos a hacer en otro sentido. Estamos aquí en Los Tellos y nos dirigimos a Comandante Leal. Podríamos haber ido por el asfalto, pero la verdad que recorrer estos lugares por caminos rurales es mucho más placentero. Está el día medio nublado, por ahí sale el sol por momentos, pero la verdad un clima ideal para andar en moto y para registrar las historias que nosotros siempre hacemos en nuestro canal. Así que la idea es llegarnos hasta Comandante Leal para hablar sobre la historia de ese pueblo y particularmente de mentes brillantes que han surgido de esa población. Un hecho muy curioso, ¿no? Porque Comandante Leal es un pueblo ya desaparecido y que en su máximo esplendor tuvo, la verdad, muy pocos habitantes. Pasamos la casa de Doña Blanca de Calderón. Pensábamos que estaba Nelson, que vive ahí con su esposa, para hacerle unas consultas, pero bueno, vamos a llegar a la casa de mi amigo Juan Guzmán. Aquí en la casa de Juan, vamos a ver si está. Parece que no. Juan Guzmán. Bien, vamos a seguir viaje. Vamos a dar con San Cristóbal, otra población importante de nuestro departamento, muy antigua. Bien, gente, llegamos a San Cristóbal. Acá viven muchos vecinos que tienen obviamente una relación comercial con Milagro permanente. Acá el camino que va a la izquierda desemboca en el puesto de Zoilo. Y también va a La Pampa, obviamente, una estancia que vamos a visitar en algún momento. Acá vive la familia Luna, muy tradicional de San Cristóbal. Y la verdad que es un asentamiento, vuelvo a decir, muy importante, porque es una población antiquísima y es divisorio de caminos, como decíamos recién. El camino que sigue hacia la izquierda va hasta el puesto de Zoilo. Linda correntada de agua por la orilla del camino,
mucha arena. Aquí tendríamos que encontrar una tranquera. Estamos en el número 1. Qué lindo lugar. El sol por rato se pone, por rato se esconde. Mira qué lindo paisaje. Ya estamos muy próximos a la maravilla, por lo tanto el camino por aquí se hace muy corto, porque uno viene distraído con el paisaje rural. La verdad que este lugar es hermoso. Nuestra flora autóctona en todo su esplendor. Quebrachos, algarrobos son las plantas que dominan el paisaje, ¿no? Quebracho blanco. En esta zona no tenemos quebrachos colorados. Predomina el quebracho blanco, que es una madera muy valorada por las propiedades calóricas que tiene. En tiempos del ferrocarril a vapor, la más requerida era la leña de quebracho blanco, ¿no? Un tractor. Este es un camino muy consolidado porque, bueno, lo usa mucha gente. No se notan tareas frecuentes de mantenimiento. Parece más que la gente local lo cuida, obviamente. Es un camino fundamental. Por trechos tiene serruchos y por trechos tiene roturas, pero en general el camino está muy bien. Vuelvo a decir, esto es un camino vecinal, tiene numerosas puertas, uno que otro guarda ganado, pero las puertas son los que más por ahí hacen enojar a los transeúntes que vienen en vehículos, porque además hay algunas que están muy seguidas. Eso hace que en algún momento puedan dejar las puertas abiertas. Pero la verdad que en la cultura nuestra, cualquier persona que transite estos lugares sabe que es un protocolo sagrado cerrar las puertas. No ha llovido en la zona, pero sí hay humedad en el ambiente. Eso ha hecho que la flora comience ya su proceso, los árboles comience ya su proceso de floración. Además, hemos notado que hay fruto de cardón. El fruto de cardón es fundamental para la economía ganadera. Es un alimento alternativo cuando, bueno, hasta que vengan las pasturas después de las lluvias. Esta es la maravilla. Y aquí vamos a tomar hacia la derecha para llegar a Comandante Leal. Don Rodríguez. Ya estamos adentro del campo que pertenece a Comandante Leal. Este campo originalmente perteneció a don Pablo Barrera, el todopoderoso terrateniente que vivía en Comandante Leal. Parece que anteriormente estos campos fueron desiertos, digamos, de propiedad fiscal, porque en la fiebre de repartija de Mercedes en la provincia de La Rioja, algunos sectores habrán quedado sin cesión, sin darlos. Entonces parece que este campo tiene origen en eso, digamos. Con una que otra ayuda, don Barrera se estableció en este campo, que es inmenso, y fundó una especie de feudo, estableciendo su domicilio en Comandante Leal. No sabemos si Comandante Leal tenía población antes de
de la instalación del ferrocarril, de la estación del ferrocarril. Sabemos que la estación se instaló en primera instancia por la necesidad de las máquinas a vapor para abastecerse de agua y leña, y entonces tenían como regla hacer estaciones cada 20, 25 o 30 kilómetros. La estación de Comandante Leal es muy importante porque desde allí partió una línea del ferrocarril, que luego vamos a ver, hacia Pinas, cuando don Lisandro de la Torre era dueño del latifundio de Pinas. Él personalmente numerosas veces descendió en tren en Comandante Leal para llegarse hasta su estancia. Entonces el movimiento de carro era muy grande, por eso había tanta gente alrededor de la industria forestal. La gente domiciliada de forma estable en Comandante Leal no eran tantos, pero sí la gente alrededor, los obrajes montados alrededor. En días festivos o en días de Franco, Comandante Leal podía juntar 600, 700 personas, ¿no? Que eran de los obrajes cercanos. Los obrajes tenían obviamente una especie de rancho en medio del monte, sin ninguna protección, para trabajar en jornadas de sol a sol, porque se pagaba por tanto, y toda esa gente los fines de semana se venía a Comandante Leal a hidratarse y a proveerse de mercadería. Me llaman la atención estas lomadas, estos bordos, porque no estamos en zona de montañas, pero sí vemos que este campo tiene estas prominencias, ¿no? Este no es ni el terraplén de la vía, ni todavía no llegamos a Comandante Leal, pero me llama la atención estas elevaciones, ¿no? Que obviamente todo indica que no son artificiales, sino que son naturales, ¿no? Como digamos una zona de presierras. Y ahora sí vamos a llegar a Comandante Leal. Acá creo que hay un cartel indicador que dice orgullosamente Comandante Leal. Eucaliptos hermosos, secos. Aquí cruza la vía del ferrocarril y aquí está la estación, digamos el edificio principal de Comandante Leal. La verdad que el estilo de construcción de la estación de Comandante Leal es imponente. Tenía una galería frontal que después parece la cerraron, pero la construcción original es de piedra tallada, la verdad, una obra maravillosa. Acá tenía una serie de dependencias conexas. Comandante Leal está dentro de los límites de La Rioja, pero el comandante Rosendo Leal no era riojano. Sí, aquí en el departamento Minas, lo más cercano que hay a La Rioja, al cual pertenece el Chacho, existía el Cerro de la Hierba Buena. De allí son los Leal. Una familia muy poderosa, ¿no? Tiene curas en su familia. En esa época los hijos de las familias pudientes o eran curas o militares. Y don Rosendo Leal se encolumnó obviamente en las filas del Ejército Nacional. Tengo registro que algunas veces fue a la ciudad capital de La Rioja como parte de las Fuerzas Nacionales,
pero generalmente su actuación no estuvo vinculada con la lucha histórica entre el Ejército Nacional y el Ejército Riojano. El asunto fue que esta estación, que dentro de los límites de La Rioja, porque hay que decirlo, en esa época los límites de La Rioja ya estaban claros. En el año 1900 se estableció una línea directa que dividía Córdoba con La Rioja. Y el Chacho, que más o menos culturalmente pertenecía a La Rioja, quedó dentro de los límites de Córdoba. Cerca del Chacho hay un lugar que se llama Los Barriales del Chacho, donde dicen que Ángel Vicente Peñalosa reunía la hacienda Orejana, y es probable que el Chacho haya tomado nombre de ese punto. El asunto es que el Chacho está dentro de los límites de Córdoba y Comandante Leal dentro de los límites de La Rioja. Hagámonos la idea que las sugerencias de nombre llegaban a las oficinas de ferrocarril en Buenos Aires y el oficinista tenía sus nombres y el plano de las estaciones, y es probable que le haya puesto el nombre Estación Comandante Leal sin tener muy en cuenta los límites y la relación cultural de los personajes. El asunto es que Comandante Leal quedó así, ¿no? En honor a don Rosendo Leal, que fue un hombre de mucha actuación militar, sobre todo en la provincia de Córdoba, en esta zona de la provincia de Córdoba, y la verdad es que todavía recordamos a este lugar como Comandante Leal, ¿no? Estación Comandante Leal. El nombre oficial, la nomenclatura dada por el ferrocarril en esta estación, que está, vuelvo a decir, como unos 25 kilómetros lineales de Milagro, ¿no? Hacia el norte de Milagro, es decir, que acá a Milagro tenemos hacia el sur. Recién visitábamos el edificio de la policía de Comandante Leal, pero ahora estamos en el edificio de la escuela, un edificio relativamente nuevo, que obviamente, como se ve, la vegetación lo está destruyendo. Este es un edificio, vuelvo a decir, relativamente nuevo, pero la escuela no funciona. De modo que aquí se educaron generaciones. La escuela originalmente estaba en otro lugar, pero después construyeron este edificio y se instaló aquí. Y bueno, lamentablemente, como no hay gente, una estructura toda de material, no obviamente por obra del saqueo, como las viviendas del ferrocarril, no tiene nada, ni puertas ni ventanas, pero la estructura se mantiene más o menos estable. Es lamentable tener que registrar estos edificios ya perdidos y que se van a terminar perdiendo, destruyendo aquí, porque bueno, por la situación y el estado de abandono. Vamos a entrar ahora por una de las antiguas calles principales de Comandante Leal, donde estaban avecindados la mayoría de los pobladores de este lugar. Ahí vemos al fondo el empalme con la Ruta Nacional 77, y que es actualmente el ingreso a Comandante Leal. Por aquí ingresa el maestro que da clase en Miraflores, y la mayoría de los pobladores de Miraflores ingresan por este sitio. Acá hay huellas de la ocupación humana. Ya vamos a venir a tomar en más detalle la casa, creo, de don Ramón Salazar. Vuelvo a decir, esta es una de las calles principales cuando Comandante Leal tenía gran población y había una febril actividad con la explotación forestal. Aquí vamos a ingresar al paso a nivel norte de la población, y más allá está el empalme hacia Pinas, ¿no? Donde hay una pequeña infraestructura también totalmente saqueada, pero algo queda. Aquí está el paso a nivel norte, ¿no? Allá la señal.
Esta es la única estructura sobreviviente de la línea que partía hacia Pinas, de 45 kilómetros de largo. Aquí el ferrocarril tenía obviamente para abastecerse leña, agua, también un derivado del petróleo, hemos visto los tachos, parte de la infraestructura de cuando el ferrocarril era a vapor, ¿no? Y la verdad también edificios saqueados con los años y se mantiene solamente la estructura. Así que en este punto fue muy importante porque desde aquí partía esa línea que fue muy polémica porque obviamente el beneficiario era un solo destinatario. Pero bueno, finalmente se levantó, fue uno de los primeros ramales que se levantó en la zona. En este punto empalmaba el ferrocarril que venía desde Pinas, trayendo leña, carbón, hacienda, caballada, de todo. Y así empalme aquí en Comandante Leal. Por eso la población era tan importante, porque había obrajes a la vuelta, todo el mundo se estacionaba aquí para transbordar la carga a los vagones y de aquí se comercializaba tanta y durante tantos años la producción de esta zona. Por eso nuestro bosque tiene ahora una fisonomía muy particular porque se está recuperando. Ahí dice propiedad Don Vélez, propiedad privada, y hace referencia al nuevo dueño de este campo que antiguamente perteneciera a un poblador de Comandante Leal, a cuya casa nos aproximamos ahora. Esta era la otra calle principal del poblado y aquí vamos a dar con la casa de don Pablo Barrera, un poderoso terrateniente ganadero que era, digamos, absorbía todo en Comandante Leal, ¿no? Se dedicaba a la explotación ganadera, a la explotación forestal. Vamos a ver que es una casa señorial, construida totalmente en ladrillo, a diferencia de las otras casas que hay en la zona. Esta es una de las calles principales de Comandante Leal. Y esta calle tiene mucho valor porque tiene una particularidad, que aquí se acumulaban los carros que venían hasta esta casa, que es la casa de don Pablo Barrera. Aquí había una báscula, además había una cantina. Entonces había que realizar el pesaje de los carros que se acumulaban aquí, que venían de todos lados, del Oriental, de la Maravilla, de todos lados. Y aquí hacían transbordo de la carga en los vagones del ferrocarril. Vuelvo a decir, don Pablo Barrera era dueño de todo el campo circundante de Comandante Leal. Los que lo conocieron lo describen como un hombre alto, medio rubicundo, de abdomen prominente, y se murió y después quedaron sus hijos a cargo. Pero bueno, cuando él estaba vivo, tenía la costumbre, nada amable, de pedirle a todos los propietarios la mitad de la producción caprina, la mitad de los cabritos y la mitad del guano que se vendía de los chiqueros. Es decir, era un capitalista muy importante, pero a la vez tenía esa particularidad con los vecinos, ¿no? Como él era el dueño del campo circundante y que las cabras comían en campos que eran de su propiedad, justo era que le dieran la mitad de la producción y además el guano de los chiqueros, una minucia, pero bueno, él estableció esa regla aquí, de modo que mucha gente no se quedó con un buen recuerdo, ¿no? Don Pablo Barrera quiso esta casa monumental, que es una casa inmensa, que tiene un galpón de almacenamiento, mucha herramienta, Finalmente el campo se vendió a otro propietario y mi amigo Yamil Calderón es el administrador, es el único que visita y que no solo es el que cuida esta propiedad, sino también cuida todo lo que hay en Comandante Leal. Eso es una muy buena cosa porque si no el saqueo hubiese seguido hasta los cimientos, así que está muy bueno que alguien se encargue de cuidar el patrimonio que hay en esta población donde mucha gente tiene vinculación afectiva, emocional y con Comandante Leal. El asunto es que de acuerdo a las coordenadas que me indicaron, en este borde de tierra solía haber una casa que daba su parte frontal hacia la calle principal del lado del naciente de Comandante Leal.
¿Por qué venimos a este punto? Porque aquí vivía un señor de apellido Britos, su hija, que además tenía 3 hijos en soltera, 2 mujeres y un varón. Se sabe cuál es el padre de las 2 mujeres, pero del varón no, es decir, era madre soltera. Entonces el chico heredó el apellido de la madre, José Daniel Britos. José Daniel Britos era un genio, sencillamente. En este lugar, cuando era un mozuelo, bueno, concurría a la escuela, se sacaba todos 10, el promedio era 10. Una vez le trajeron una chata con una vara rota y el jovenzuelo comenzó a hacer cálculos en un papel acerca del peso, del largo. Ya pintaba como un hombre que le gustaba el diseño técnico, que le gustaba hacer cálculos. La madre también una vez le encargó que le hiciera un horno para amasar el pan. También estudió el tema de la circunferencia, la bóveda, digamos, que lleva un horno de pan. El asunto fue que finalmente, cuando ya vieron que el chico tenía condiciones y al ser de condiciones tan humildes, la comunidad de Comandante Leal juntó plata y le compró zapatillas y se fue a estudiar a la Escuela Técnica de Soto. La Escuela de Soto, que la creó el general Perón, era un internado. Ahí te podías recibir de fresador, de carpintero, de mecánico tornero. Y durante los 2 primeros años la escuela te albergaba, si no tenías posibilidades económicas. Te daba de comer y te daba un albergue para dormir. Era un internado. Entonces Daniel aprovechó esa circunstancia y se fue a estudiar a Soto, porque si no, no hubiese podido estudiar Daniel. Es decir, por las condiciones económicas de su familia le hubiese sido imposible. No solo que le cobren el tema de la escuela, sino que además por la estadía, ¿no? La comida, el albergue. Entonces la escuela le ofrecía a los alumnos, era un internado, cama y comida hasta el 2.º año. Después de eso ya había que buscarse un lugar donde estar, pero mientras el Estado financiaba a los chicos que no tenían posibilidades económicas de quedarse en la escuela, en el internado. Es una escuela que albergó a alumnos de todo el país. Obviamente se recibió antes de tiempo, con un 10 de promedio, y lo becaron a la Renault de Córdoba. Ahí se capacitó en la Renault y en la Universidad de Córdoba. Durante ese periodo intervino en el diseño del motor de 7 bancadas de Renault. Obviamente Renault patentó a su nombre este avance en el diseño de los motores, pero se dice que Daniel intervino en el equipo del diseño. Ahí estaba Oreste Berta, nada menos. Oreste Berta lideró el equipo que después creó el Torino, el auto argentino más famoso en el mundo. Luego a Daniel lo becan a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, que es un país desarrollado y por eso es lo que es, nosotros a veces queremos parecernos a Estados Unidos en otras cosas, pero ellos tienen una política de Estado y apenas fue Daniel con ese promedio, le ofrecieron inmediatamente la ciudadanía norteamericana. Porque los estadounidenses, ya que tanto nos queremos parecer a veces, tienen esa política de Estado. Cuando llega una persona sobresaliente como esta, inmediatamente le invitan si quieren ser ciudadano norteamericano. Entonces Daniel se convirtió en ciudadano norteamericano. Ahí estuvo un tiempo, estudió un tiempo, en un momento trabajó en una empresa prestataria de la NASA. En ese tiempo Daniel era custodiado por agentes encubiertos de la Agencia Federal de Inteligencia de Estados Unidos. Siempre cerca de él había uno de incógnito vigilándolo, porque así pasa en un país tan desarrollado como ese, es decir, cuidan los cerebros, nosotros los exportamos. Donde se movía siempre había un agente cuidándolo, porque era, vuelvo a decir, una mente brillante y estaba involucrado en proyectos muy serios de Estados Unidos. En un momento lo becan también a Japón, tuvo un tiempo en Japón, ¿no? Daniel, además del castellano y el inglés, dominaba otros idiomas. Después se volvió a Estados Unidos y el último dato que tengo es que daba clases en la Universidad de Massachusetts. Daniel Britos siempre volvía a nuestra zona. En el año 85 es la última visita registrada que se tiene aquí a la zona. Puede haber venido posteriormente a Córdoba, ahí estaba la familia de su esposa. Él se casó con una cordobesa por poder, es decir, uno de sus amigos se paró en su lugar, después se fue a Estados Unidos, obviamente porque como él era ciudadano, su mujer también se convirtió inmediatamente en ciudadana, y ahí tuvo 2 hijas mellizas, que por lo que sabemos son las únicas descendientes de Daniel Britos, nacidas en Estados Unidos, obviamente.
Es decir, que su carrera fue brillante y paralelamente desarrollaba trabajos privados. Por ejemplo, en un momento fue jefe de mantenimiento de la John Deere, ¿no?, en Estados Unidos. ¿Y cuál es tu trabajo?, le preguntaron. Y cuidar que los robots no hagan macanas, ¿no?, contestaba. Es decir que este hombre que nació en comandante, una cosa increíble, ¿no?, que haya nacido en comandante leal y por esas condiciones se convirtiera en una persona tan importante, ¿no?, y tan valorada por un país como Estados Unidos, vuelvo a decir. La última vez que vino Daniel Britos a la zona fue en 1985. Vino de Córdoba, se bajó aquí en comandante leal, vino hasta el sitio donde había pasado su infancia, su tiempo más feliz, con privaciones, pero el tiempo más feliz. Dicen que encontró 2 cucharas, las echó en una bolsa y las llevó. Después, como a las 4 de la tarde, como por aquí por la ruta pasa una empresa interprovincial de transporte, se fue hasta Milagro. Cuando iba a Milagro, iba a la casa de doña Ofelia, la esposa de don Ramón Pereira, porque doña Ofelia es de aquí, de comandante leal. Tenía 1 o 2 años mayor que él, Ofelia, pero eran casi hermanos, ¿no?, porque se criaron muy cerca y porque tenían una relación afectiva muy importante. No sabemos si después volvió hasta Córdoba, porque allí tenía la familia de su mujer, tenía también sus hermanas, que han venido varias veces a Milagro. No sabemos tampoco la suerte de la madre. Lo que sabemos es que en un momento él, cuando estaba mejor, la llevó hasta Córdoba, le compró una casa y le estableció en Córdoba. Cuando vino en el 85, él quería rendirle un homenaje al maestro Medardo Godoy, un maestro de la Escuela 15 muy conocido en nuestra zona. Y él le quería rendir un homenaje porque parece que en algún tramo de su formación don Godoy lo ayudó. Es probable que después que haya salido del internado de Soto, entonces le estaba muy agradecido, y obviamente a la comunidad de comandante leal. Y la verdad que este tipo, Daniel Britos, era un genio. A lo mejor nosotros no tenemos mucho conocimiento, pero ese hombre nació aquí. Nació en 1946, tendría ahora 77 años, no sabemos si está vivo o no. Hemos tratado de rastrearlo por todas las redes, no hemos podido dar con él. Hemos avanzado mucho, pero no podíamos dar con él para saber, bueno, si podemos hablar, si no con él, con su esposa, para interiorizarnos más de la vida de este hombre, que era una mente brillante, la verdad, y que nació aquí en Comandante Leal, ¿no? Y tiene familiares en Milagro, ¿no? Toda la familia Britos es parienta de él de forma colateral. ¿Y por qué digo los genios de Comandante Leal? Porque aquí en Comandante Leal vivía también don Pilar Britos, que tiene descendientes en Milagro. Don Pilar Britos era también miembro de una familia muy numerosa, también con muy limitadas posibilidades económicas, porque aquí imperaba obviamente el manto de don Barrera, don Pablo Barrera. Entonces ninguna familia se podía desarrollar, era imposible. Había que tributarle la mitad de la producción caprina, la mitad del abono caprino del chiquero, una cosa. Entonces no había posibilidad de desarrollo. Entonces don Pilar, que era miembro de una familia numerosa, se entera una vez que había un puesto vacante para asistente en la estación, ¿no?, para funcionario oficinista en la estación de Comandante Leal, para lo cual había que saber operar el telégrafo. Don Pilar tenía 20 años y en 7 días, sin Google, sin Wikipedia, sin nada, se aprendió el alfabeto Morse, ¿no?, que es un lenguaje del telégrafo que tiene rayas y puntos. Y se lo aprendió en 7 días y consiguió el puesto, ahí se jubiló. Por eso digo, los genios de Comandante Leal, una comunidad tan chica que produzca esto. No hay otra comunidad, por ejemplo, en Misiones, Apóstoles, que llama la atención de todo el mundo por la cantidad de músicos, ¿no?, de trascendencia nacional. De ahí, por ejemplo, es el Chango Espaciuc. También la cantidad de músicos por metro cuadrado que tiene Apóstoles es increíble. Y lo mismo puede pasar aquí en Comandante Leal, ¿no?, que haya surgido este genio que debe haber tenido un coeficiente intelectual sobresaliente. La verdad que era una mentalidad brillante. Daniel Britos es nuestro, es de los nuestros, cosas por las que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos. Y nació aquí, en Comandante Leal. Bien, nos vamos de Comandante Leal. Muchas gracias a Yamil Calderón por autorizarnos. Yamil es el administrador del campo de Comandante Leal y a la vez custodio del patrimonio inmenso que todavía resiste al saqueo sistemático que se ha hecho durante varios años. Son como las 2 de la tarde, muy larga la jornada de hoy. Pero bueno, con el placer y la satisfacción de haber terminado el trabajo,
en otro episodio más de esta historia integral del Departamento General Ocampo. Quiero tomar imágenes de las señas de la ocupación humana en una casa donde, bueno, subsiste el baño. La Ruta Nacional 77. Acá vamos a tomar una imagen de un cartel muy interesante que dejó un visitante. Vamos a ver de qué se trata. Dice: comandante leal, algunos pobladores, Pablo Barreda, fundador, Barreda con D.A., Ramón Castro, comerciante, Rosa Castro, Pura y Benjamina Castro, Juan Castro, Ramón Salazar y familia, Eva Salazar, familia Morán, Ramona Páez y familia, familia Varas, familia Britos, Carlos Flores, maestro, Eleazar González, policía, Víctor Álvarez, ferroviario, Antonio y Jorge Camargo. Junio de 2023. Este vecino, según me contó Yamil, vino a Comandante Leal y pidió permiso para poner este cartel en el ingreso a Comandante Leal. Pocho Oliva, el teléfono, Valle Hermoso, Córdoba.